Cristianos ejercitados en la paciencia. Apocalipsis 2, versículos 2a dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La paciencia es un atributo que el Señor Jesucristo resalta en la vida de la iglesia de Éfeso. La paciencia es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo que son dados a los creyentes, según lo consigna el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Estos frutos del Espíritu contrastan con las obras de la carne, que son los vicios de una vida de pecado, de una vida lejos de Dios. Son las pasiones pecaminosas del ser humano natural. Es lo que teníamos y lo que mostrábamos antes de conocer a Cristo. Todas esas malignidades que describe Gálatas 5, 19 al 21, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Para contrarrestar todo eso que nos distancia de Dios, que es santo, el Señor ha proporcionado los maravillosos recursos de los frutos del Espíritu, para que de esta manera nuestras vidas sean transformadas cada día y así nos convirtamos en las personas que Él quiere que seamos. Así que la paciencia es una cualidad que solo el ser humano nacido de nuevo recibe por la gracia de Dios. Y según el apóstol Pablo, tenemos el deber de ejercitarnos en ella. Él dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses capítulo 1, versículo 11. La palabra griega que se usa para paciencia en el Nuevo Testamento es la palabra macroxumeo y significa soportar perseverantemente. Un ejemplo de esto es lo que encontramos en Hebreos 12:1, que dice: por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos damos cuenta de cuántos halagos el Señor hace a la iglesia de Éfeso, a pesar de la queja de que había perdido su primer amor. El Señor destaca sobremanera sus grandes dotes de paciencia. Apocalipsis capítulo 2 lo menciona en el versículo 2 y en el versículo 3. Les confieso que esta es una cualidad en la que, a pesar de mis años de vida cristiana, no he podido lograr alcanzar el nivel adecuado como para decir que soy una persona paciente. En verdad necesito dejar que el Señor trabaje en este fruto del Espíritu en mi vida. Dejar que Él domine muchas áreas de mi carácter en las que necesito ser paciente. Me hace falta aprender, por ejemplo, a estarme tranquilo ante ciertas circunstancias de la vida cotidiana que no puedo cambiar. Porque como cristianos no podemos tener una respuesta carnal frente a los retos que se nos presenten. Vamos a ver 3 cosas importantes que el cristiano ejercitado en la paciencia manifiesta. Primeramente, el cristiano ejercitado en la paciencia es perseverante en sus expectativas. La más importante de todas las expectativas que persigue el cristiano es y debe ser permanecer fiel hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo. El Señor dice en su santa palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Apocalipsis 2:10. Este es el premio por perseverar hasta el último momento. Fíjese que hay metas a corto, mediano y largo plazo. Y en cada una de estas metas, el cristiano que está ejercitado en la paciencia permanece perseverante, esperando el tiempo de Dios para su vida. Sabe que no se le puede pasar al tiempo. Por ese motivo tiene cuidado en cada paso que da en su vida, procurando hacer las cosas correctas, para no cometer equivocaciones que le puedan traer graves perjuicios en el curso de su vida y que marchite su testimonio cristiano. El cristiano sabe que hay que trabajar con paciencia para lograr los objetivos que se plantee en su vida personal, profesional y en el ámbito ministerial en el que el Señor le llame en la iglesia. En ese sentido, el cristiano da los pasos pertinentes que le corresponden. Fíjese que ser paciente no significa quedarse tranquilo haciendo nada. No, es trabajar con entusiasmo, sabiendo que a su tiempo veremos los frutos de nuestro esfuerzo. Y esto es lo que nos dice Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5, 7 al 11. De manera que no tenemos excusa en el descuido de este don tan especial. En segundo lugar, el cristiano ejercitado en la paciencia persevera confiando en las promesas del Señor. La perseverancia de los santos es algo que solo puede ser posible por la acción divina en la vida de los creyentes. Así como somos salvos solamente por gracia, de la misma manera, únicamente podemos perseverar por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que garantiza nuestra salvación. No perseveramos por nuestro poder humano, sino por el poder de Dios. Esto significa que el verdadero cristiano, el que verdaderamente ha sido salvo, podrá tambalearse, podrá caer, pero nunca quedará postrado. Pues su firmeza no depende de sí mismo, sino del que lo eligió. Una de las cosas que diferencia a un cristiano verdadero de uno falso es que el cristiano verdadero siempre estará presto para escuchar la amonestación del Señor, a fin de enderezar su camino. Pues es necesario que llegue firme en su convicción hasta el final. No hay ninguna brecha para pensar que un cristiano se puede perder. Pues lo que el Señor está diciendo es que la perseverancia de los santos está en las manos del Señor que nos ha elegido. Fíjese cómo dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10, 27 al 30.
El Señor Jesucristo puso como ejemplo el árbol de la vid para mostrar de qué manera los creyentes dependen de Él en todas las cosas. A tal grado que llegó a decir que separados de Él, nada podemos hacer. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Es inútil todo esfuerzo sin Cristo. Así que no sirve de nada la meditación trascendental o el yoga, que procuran proporcionar a los seres humanos un estado de plenitud y una falsa paciencia que nunca tendrá efecto. Pues en Cristo todo esfuerzo humano es vano. No pasará de ser un mero ejercicio que solo hará bien al cuerpo y a la mente, pero de ninguna manera al espíritu. Los creyentes debemos vivir aferrados a las promesas del Señor, las cuales son el apoyo de nuestra fe, como dice el himno 331 del Ignario Bautista. Todas las promesas del Señor. Y la más importante promesa que tiene el cristiano es la segunda venida de Cristo. Y ante esta expectativa debemos tener paciencia, pues es un hecho que no sabemos cuándo ocurrirá, como dice el Señor en Mateo 24:36. Y esto es algo que no debemos indagar. El Señor Jesucristo amonesta al respecto y nos dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Estas palabras nos dan a entender nuestra limitación en muchas cosas y lo necesario que es tener paciencia para esperar que ocurra con certeza todo lo que el Señor nos dice que ocurrirá. No cuando nosotros queramos, sino en el momento que el Señor así lo tiene determinado. Finalmente, el cristiano ejercitado en la paciencia persevera frente a las pruebas. Debemos ver las pruebas de nuestra vida como una verdadera oportunidad que perfeccionará nuestra paciencia. Pero esto no lo vamos a hacer solos, sino con el socorro del Señor. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, versículos 1 y 2. Solo los que son salvos pueden perseverar, pues el cristiano verdadero no claudica, no niega su fe, aun en las circunstancias más adversas. Por esta razón es que el Señor Jesucristo dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Como cristianos, tenemos un gran compromiso delante de Dios, pues por haber sido salvos, participamos de alguna manera de la naturaleza divina, como nos dice el apóstol Pedro, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4. El apóstol Pedro nos sigue diciendo lo que nos compete hacer por causa de este llamado tan especial y cómo debemos mostrarnos en nuestra conducta diaria en este mundo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 2 Pedro 1, 5 al 6. Dentro de esta lista, como ven, se encuentra la paciencia. Una cualidad que es necesario que cultivemos para nuestro provecho. Y es por esto que él concluye de la siguiente manera. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Si hacemos caso a lo que nos dice el apóstol, no defraudaremos al Señor cuando nos encontremos envueltos en cualquier conflicto que amenace nuestra integridad cristiana. Dios te bendiga.